Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Mi nombre es Elena, para aquellos que no me conocen. Voy a hablar del proceso del despertar espiritual y lo voy a hacer desde mi experiencia. Espero que os ayude. Si te gusta la temática de mi canal, te invito a que te suscribas y dale también a la campanita para que YouTube te notifique los vídeos que yo vaya subiendo todos los viernes. He hecho un ciclo del despertar de conciencia que consta de 2 partes. La segunda parte es este vídeo y es el proceso del despertar. ¿En qué consiste? La primera parte es el vídeo llamado El despertar de la conciencia. ¿Qué es? Es el vídeo anterior y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. En tu despertar de conciencia, el tiempo para el autoconocimiento, la reflexión, meditación, es algo muy importante, porque el autoconocimiento nos lleva a conocer nuestra misión en esta vida. Aunque creas que te conoces muy bien, no es así. Cuando tienes esos momentos de reflexión, te das cuenta que tenía unos pensamientos, creencias instalados, impuestas, formas de comportarnos, que lo llevamos grabado y no nos damos cuenta, y no nos ayuda a llegar donde queremos ir. Estas creencias son las llamadas creencias limitantes. Tengo un vídeo subido a mi canal que hablo sobre ellas, llamado Creencias limitantes, cómo detectarlas y eliminarlas. Yo lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Cuando dedicas tiempo al autoconocimiento, a la introspección, puedes llegar a detectar esos programas o creencias y comenzar a cambiarlos. Con el despertar de la conciencia, los gustos cambian, se transforman. En este proceso cambia tu personalidad un poco, cambia la forma de cómo actuabas y te sientes al principio algo desorientado o desorientada, pero es un proceso bueno de depuración. Debemos dejar ir aquello que ya no somos para dar comienzo al nuevo yo. En este proceso del despertar de conciencia encontramos nuestra fortaleza, actitudes, habilidades, dones y descubre aquello que quieres para tu felicidad. En el proceso del despertar también ocurre que deja de importarte lo que los demás piensen de ti. Antes te importaba y querías agradar a todo el mundo. Y a veces hacías cosas que no te agradaban, pero sí a otros y tomabas decisiones en función de los demás. Con el despertar de la conciencia eres consciente de lo que debes hacer, sin importarte lo que los demás piensen de ti. Mi despertar de conciencia me llevó a tener una perspectiva de la vida muy diferente a la que tenía antes de mi despertar. Antes miraba más hacia el exterior, hacia lo que dirán, hacia la competitividad, y a fin de cuentas todo eso no me ha llevado a nada importante. Al mirar hacia dentro de mí, le he dado el valor que tienen las cosas materiales, a no sobrevalorarlas. He profundizado más en mi misión de vida, y es un proceso muy agradable y placentero. Hay muchas formas de ver la vida y tome las decisiones que tome, siempre habrá una contrapartida. Siempre habrá personas que verán el vaso medio vacío y otras lo verán medio lleno. Te das cuenta que al seguir tu propia luz interior, tu propio sentimiento de felicidad, comienzas a avanzar en tu vida. Cuando sigues tu verdadero yo, es cuando realmente avanzas y no por lo que digan los demás. En este proceso del despertar te dejas llevar por lo que realmente te da paz en tu corazón, en tu mente. Con el despertar de conciencia entras en contacto con tu yo superior y empiezas a tener señales, sincronicidades. Ves cómo se manifiesta ante tus ojos nuevas oportunidades. Algunas puertas se cierran, pero otras se abren y cuando sigues tu proceso dejas que las cosas fluyan. Tengo un vídeo subido a mi canal que habla sobre las señales del universo, cómo interpretarlas. Yo lo dejo aquí arriba para que lo veáis. En el proceso del despertar empiezas a entender a personas que están a tu alrededor, que antes no entendías cómo y por qué actuaban así. Cuando estamos dormidos somos inconscientes y vamos por la vida juzgando a los demás, siendo muy fácil señalar, calificar o descalificar a las personas por su forma de ver la vida o su forma de pensar o por su toma de decisiones. Con el despertar de la conciencia piensas menos en tener y eres más consciente de tu evolución interna como persona. Y esto es lo que merece la pena, lo que tendrá un gran valor para dejar en herencia a nuestros hijos y a futuras generaciones. Cuando despiertas empiezas a fijarte más en los hábitos de consumo también. No consumes por consumir, tus necesidades se reducen. Empieza también a mirar más por la naturaleza, por consumir productos que no dañen a nuestra madre tierra, a los animales, plantas, a todo ser viviente en este mundo. Empiezas a ocuparte por el medio ambiente. También empiezas a comer más saludable, consume productos más naturales y menos alimentos precocinados.
Al cambiar tu alimentación te sientes con más vitalidad, más concentrado, concentrada, y esto te hace que seas más productivo en lo que estás realizando, con tu familia, en tu trabajo. Tengo un vídeo subido a mi canal que habla sobre la alimentación consciente en tu despertar espiritual. Yo lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Con el despertar de la conciencia te das cuenta de los errores que cometes. Eres consciente de ello, te paras y rectificas. En el proceso del despertar de conciencia, cuando aceptas esa transformación, cada día te hace ser mejor que el anterior. De esta manera descubre que puedes alcanzar aquello que te propongas y esto te ayudará en el proceso del despertar. Con el despertar de conciencia, al estar más centrado en lo que realmente estás viviendo y no ir con el piloto automático, hace también que estés más descansado y sueñes más, o al menos recuerdes más los sueños. Con los sueños y su significado empiezas a entender más tu propia espiritualidad. Tengo un vídeo subido a mi canal que habla sobre los sueños, cómo recordarlo y cómo interpretarlo. Yo lo dejo también aquí arriba para que lo veáis. Pero el despertar de conciencia no es único y temporal. Puedes tener varios despertar de conciencia, pero serán mejores que los anteriores. El despertar de conciencia dura hasta el último día de tu vida. Es como un ciclo, ya que nunca terminas de aprender en esta vida. Y esto es algo maravilloso. En el proceso no solo te das cuenta del camino que recorres, sino que lo disfrutas a medida que lo vas caminando. Disfrutando de las enseñanzas que la vida te presenta. Siempre habrá retos, obstáculos y a veces el querer evadirlo lo que hace es escapar de un nuevo despertar. Pero al afrontarlo y aprender cómo sortear estos obstáculos o superarlos, es lo que nos abre a esos niveles del despertar. Tengo un vídeo subido a mi canal llamado 5 niveles de conciencia y os lo dejo también aquí arriba para que lo veáis. En esta sociedad nadie nos habla que tenemos que despertar. No sé si la verdad hay un interés especial de la sociedad en que esto no ocurra. Debemos despertar y para ello es preciso un trabajo interior que nos permita conocernos. Al despertar movilizamos nuestra energía y debemos darnos cuenta de las capacidades que tenemos y ponerlas al servicio de nuestra misión. Cuando despertamos debemos hacer una evaluación autocrítica que nos permita darnos cuenta de en dónde gastamos nuestra energía, en dónde usamos nuestro tiempo. Todo esto forma parte de un proceso de evolución. Bueno amigos, espero que os ayude el vídeo en vuestro camino del despertar. Os envío muchas bendiciones, éxito, abundancia para vosotros y también para vuestra familia. Dale un like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.